Bienvenidos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Nelson Hernández y les invito a quedarse con nosotros para poder estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la unidad y diversidad de la iglesia. La unidad y diversidad de la iglesia. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, le invito a que oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por esta gran oportunidad que nos das una vez más para estudiar tu palabra. Muchas gracias, amado Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias porque tenemos tu palabra que nos revela cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias porque te revelas a nosotros también, Señor. Te das a conocer a nosotros a través de la creación, pero más específicamente podemos conocerte por medio de las Sagradas Escrituras. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros oyentes. Bendice a cada uno de los que están viendo este programa. Pedimos que todo lo que nosotros vayamos a ver en las Escrituras sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Hermanos queridos, vamos a estar hablando acerca de la unidad y diversidad de la iglesia. Cada iglesia local tiene que estar basada sobre la palabra de Dios, reconociendo la suficiencia de Jesucristo como el Señor, predicando el evangelio de la gracia de Dios, entendiendo la doctrina de la seguridad eterna, entendiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La iglesia local tiene que estar basada en la palabra de Dios. Su doctrina tiene que salir de la palabra de Dios. Su práctica, sus costumbres, todo lo que la iglesia hace debe salir de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que nosotros entendemos que tenemos una posición privilegiada, que hemos salido del reino de Satanás y ahora estamos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo esto nosotros lo estudiamos y lo vemos en la palabra de Dios. Todo esto lo podemos entender si nosotros nos dedicamos a estudiar de una manera profunda y seria y sistemática la palabra de Dios. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo y hemos sido sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Lo que hemos estudiado hasta hoy, mis queridos hermanos, es acerca del fundamento de la iglesia, la persona y la obra acabada de Jesucristo. Ya vimos acerca de la misión de la iglesia, la alimentación de la iglesia vía sana doctrina. Nuestra última oportunidad que nos reunimos a través de esta plataforma fue para estudiar el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Y ahora vamos a estar estudiando la unidad y diversidad de la iglesia y para eso vamos a estar estudiando Juan 17, versículos 20 al 26. Queridos hermanos, hablando de la unidad y diversidad de la iglesia, podemos entender que debe haber unidad doctrinal y unidad práctica. Pero ¿hay diversidad en la iglesia? Sí. En la iglesia local hay diversidad. Diversidad de sexo. Hay hombres y mujeres. Hay diversidad de edades. Hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay adultos en la iglesia. Hay diversidad incluso de razas. También en la iglesia hay diversidad de estatus financiero. Hay quienes tienen más, hay quienes tienen menos. Hay también diversidad de posición social.
hay jefes, hay empleados, hay comerciantes, hay personas que tienen su propio negocio. Bueno, hay una gran diversidad en este sentido en la iglesia local. Otra diversidad que podemos ver en la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, es que hay diversidad de niveles de crecimiento espiritual. Hay bebés espirituales, hay jóvenes espirituales, hay adultos espirituales. Incluso podríamos decir que en la iglesia hay diversidad de posiciones doctrinales, diferencias doctrinales en cuanto a escatología, eclesiología, en cuanto a la doctrina de la salvación. Bueno, hay una gran diversidad en el cuerpo de Cristo, pero también hay unidad posicional. Esto, queridos hermanos, es acerca de lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Cuando Jesús oró en Juan 17, recordemos nosotros que él había estado antes con sus discípulos celebrando la Pascua, había instituido la Cena del Señor, había profetizado que él iba a ser entregado por uno de los que estaban juntos con él a la mesa comiendo. Jesús enseñó una serie de doctrinas fundamentales que iban a ser básicas y que son básicas, muy importantes para la iglesia hoy en día. Y luego el Señor salió de ese lugar y fue al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, perdón, al huerto de Getsemaní a orar. Y esa oración la tenemos en Juan capítulo 17. Y esta oración se puede dividir en tres partes. Juan 17, versículos 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. Juan 17, versículos 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos. Y Juan 17, versículos 20 al 26, Jesús ora por sus futuros discípulos. Entonces, cuando Jesús oró, minutos antes de ser entregado para ir a la muerte, para ir a la cruz y dar su vida por nosotros, esta oración tiene estas tres divisiones. Los primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo. Luego, versículos 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos. Y del versículo 20 al 26, Jesús ora por sus futuros discípulos. Esta oración, queridos hermanos, debemos recordar que fue hecha en las horas de agonía de Jesús, cuando él sabía que sus captores venían por él y que en pocos minutos iba a comenzar su periodo, su tiempo más duro, más difícil, yendo a la cruz para morir por nuestros pecados. Jesús oró antes de pasar por esa hora difícil en su ministerio terrenal. Entonces, veamos la oración de Jesucristo por unidad. Juan 17, versículos 20 al 26. La primera petición de Jesucristo es por la unidad espiritual posicional de su futura iglesia. Esa es la primera petición de Jesucristo, por la unidad espiritual posicional de su futura iglesia. Y vamos a estar centrándonos bastante en lo que vamos a ver en el versículo 20 en esta oración. Dice la Escritura, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Viendo estos versículos, recordemos entonces, Jesús ha estado con sus 12 discípulos en Juan capítulo 13, pero luego Judas salió de la reunión y se quedó solamente con 11 de sus discípulos, a los cuales les dio instrucciones acerca de la venida del Espíritu Santo y acerca de muchas otras cosas. Luego Jesús salió a orar y ahí es donde nosotros vemos esa oración preciosa que él hizo. ¿Cuál es la única condición para formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo? Según el versículo 20, la única condición para formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo es la fe sola en Cristo solamente. Jesús dijo, los que han de creer en mí. Creer en Cristo, queridos hermanos, es la única condición para formar parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. En el libro de Juan, cuando una persona cree en Cristo, ¿qué es lo que recibe? Según Juan 3:16, recibe vida eterna. Según Juan 3:17, recibe salvación. Según Juan 3:18, no es condenado. Según Juan 1, versículos 12 a 13, esa persona es hecha hija de Dios. Según Juan 5:24, cuando una persona cree en Cristo, pasa de muerte a vida. Según Juan 6:37, cuando una persona cree en Cristo, nunca será echada fuera. Según Juan 10:27 al 29, cuando una persona cree en Cristo, no perecerá jamás, ni nadie podrá arrebatarla de la mano de Cristo y de la mano del Padre. Así que qué interesante es que nosotros podamos comprender y no olvidar, hermanos, que la única condición para ser parte de la verdadera iglesia de Jesucristo es la fe sola en Cristo solamente. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Representamos a Dios con un triángulo. No quiere decir que Dios es un triángulo, pero entendemos por la Biblia que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando pensamos en Dios, ¿cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es santo. Santo quiere decir, Él es limpio, Él es puro espiritualmente hablando. No hay pecado en Dios. Y si el hogar de Dios es el cielo, ¿cómo es el cielo entonces? También es santo. El cielo es santo. No entra el pecado al cielo. ¿Y qué dice la escritura en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ese Dios santo, ese Dios limpio al mundo. Pero, ¿qué dice la escritura acerca del mundo? ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros somos pecadores. A diferencia de Dios, que Dios es santo y el cielo es santo, yo soy pecador. Yo soy pecador. ¿Y qué dice la escritura que yo merezco? Bueno, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Esto se refiere a la condenación eterna. Esto se refiere a que lo que yo merezco es ir al infierno. Entonces, nuestros pecados son una barrera que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, el cielo es santo, Él no tolera el pecado, pero yo soy pecador, entonces mis pecados se levantan como una barrera entre Dios y yo. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios nos dio a alguien. ¿A quién nos dio? A su Hijo unigénito. ¿Y quién es su Hijo unigénito? Es Jesucristo. Él vino y murió en la cruz.
Él murió por mis pecados. Dice la escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Él pagó mis pecados por completo en la cruz. Todos mis pecados fueron pagados por completo por el único que podía hacer esa obra, que es Cristo. Juan 3:16 continúa diciendo, para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué debe hacer un pecador para ir a Dios e ir al cielo? Debe creer, pero debe creer en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree. La única condición para ser salvo es creer en Cristo Jesús. La palabra creer, hermanos, es un verbo y es un verbo en voz activa. ¿Qué significa eso? Significa que yo elijo creer. Yo tomo la decisión de creer. De la misma manera, yo puedo rechazar creer en Cristo. Pero para todo aquel que en él cree, hay dos promesas. ¿Cuál es la primera promesa? Que no se pierda. ¿Qué significa eso, que no se pierda? Que no vaya al infierno. Si usted ha creído en Cristo, usted puede estar seguro de que usted no será condenado. Pero para esto usted debe creer que usted es pecador, que ha ofendido a Dios y que sus buenas obras no le pueden salvar, porque la salvación es por gracia. Es por gracia, no por obras. Y que el único que le puede salvar es Jesucristo. Entonces hay dos promesas preciosas en Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y cuál es la segunda promesa? Que tenga vida eterna. La vida eterna es el regalo que Dios quiere dar a todos los seres humanos. Pero para recibir ese regalo se necesita poner la fe sola en Cristo solamente. ¿Estuvo Jesucristo rogando por ti esa noche? ¿Estuvo Jesucristo rogando por ti esa noche? Sí, claro. Él dijo, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer. Estaba orando por los que en el futuro creeríamos en él. Eso significa, hermanos, que esa noche, sabiendo que al día siguiente él iba a morir, él estaba orando por ti y por mí. ¿Cuáles serían los medios que Cristo usaría para edificar su futura iglesia? Los discípulos. Jesús dijo, por los que han de creer por la palabra de ellos. Dios, hermanos, usó a los apóstoles para predicar el evangelio de la gracia de Dios y para escribir el Nuevo Testamento, para que mucha gente llegara a conocer a Jesucristo. Y esto debe animarnos. ¿Saben por qué? Porque, porque al día siguiente Jesucristo moriría en la cruz. ¿Y dónde iban a estar los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Al lado de la cruz? No, estaban escondidos. Pedro negó al Señor 3 veces, pero Dios estaba dispuesto a usarlo de todos modos porque ellos habían creído en él y fueron llenos del Espíritu Santo. De la misma manera, Dios nos quiere usar a nosotros, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres con muchas debilidades, pero que hemos creído en el Señor. Los discípulos no eran súper creyentes, eran hombres como usted y como yo, seres humanos como usted y como yo. Pero aún así Dios iba a usarlos a ellos y Dios quiere usarnos también a nosotros. ¿Por qué cosa estaba rogando Jesucristo aquí? En el versículo 21 leemos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Según este versículo 21, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Está hablando de la divinidad. Está hablando de la igualdad entre ellos en cuanto a relación, pero diferencia en cuanto a función. El Padre y el Hijo son un solo Dios, pero tienen diferentes roles. El Espíritu Santo también es Dios, pero tiene otra función.
Así que en la Trinidad hay unidad, pero también hay diversidad. Son uno en deidad, son uno en propósito, pero cumpliendo diferentes funciones. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo, hermanos. Lo mismo es en la iglesia. Tenemos unión en Cristo, pero tenemos diferentes dones espirituales y diferentes funciones. Entonces, ¿por qué cosa estaba rogando Jesucristo aquí? Por unidad posicional basada en la palabra de Dios y en particular el evangelio de la gracia. Algunos malinterpretan este versículo y si lo interpretan mal, lógicamente lo aplican mal. Para decir que Jesús estaba hablando de unidad ecuménica, pero él no oró por unidad ecuménica, unidad religiosa, que es una falsa unidad. Es una unidad que no se basa en la verdad de la palabra de Dios. Queridos hermanos, hay muchos que quieren que nos unamos a ellos en alguna organización, tal vez por una buena causa, aunque ellos no predican el evangelio, aunque ellos no entienden el evangelio, quizás ni siquiera son salvos. Pero ellos dicen que es que Dios dice que todos debemos ser uno, así que olvidemos nuestras diferencias, tomemos la Biblia y pongámosla por ahí en una gaveta y vamos a amarnos unos a otros porque Dios quiere que seamos uno. La pregunta es, ¿Jesús estaba orando por eso? ¿Jesús estaba orando para que todos fuéramos uno, pero que dejáramos nuestras diferencias doctrinales y solamente fuéramos uno, solamente por un ecumenismo religioso? ¿En qué se basa la unidad en este pasaje? Se basa, primero, porque hemos creído en Cristo y porque nosotros tenemos una doctrina bíblica y porque no comprometemos la palabra de Dios, no comprometemos la doctrina. Jesús estaba orando por unidad posicional basada en la palabra de Dios y en particular por el evangelio de la gracia de Dios. Él dijo para que todos sean uno, pero ¿por qué cosa no estaba rogando Jesucristo en su oración? Él no estaba orando por unidad ecuménica. ¿Qué es eso de unidad ecuménica? Bueno, que todas las iglesias nos unamos en un solo grupo. ¿Y cuál es la condición para hacer eso? Dejemos la Biblia de lado. No, no veamos la Biblia. Les he dicho antes que en algunas organizaciones de pastores, el lema es este: no hablamos de doctrina. Bueno, ¿saben que no hablar de doctrina es igual que decir no hablamos de la Biblia? Entonces, ¿de qué van a hablar los pastores? ¿De qué van a hablar cuando se reúnen en esas famosas pastorales? Si no hablan de doctrina, ¿de qué hablan? ¿De fútbol, de béisbol, de mecánica, de cómo arreglar un carro? ¿Hablan de política? ¿Hablan no sé, el calentamiento global? ¿Qué otro tema podrían hablar? Eso no es correcto. Si usted, querido pastor, está en una de esas organizaciones que tienen como lema, no hablamos de doctrina, ¿qué está haciendo ahí? ¿De qué va a hablar entonces? Si toda la palabra de Dios es doctrinal, si toda la Biblia es doctrina, entonces, ¿qué está haciendo ahí? No es unidad ecuménica. Hermanos, tampoco es unidad organizacional. Bueno, algunos dicen, organicémonos. Y esto se refiere a las denominaciones, bautistas, centroamericanos, Asambleas de Dios y otros grupos pentecostales. Pero vemos en la Biblia denominaciones, vemos en las escrituras, en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, que Pablo escribe a la primera iglesia bautista que estaba en Colosas.
escribe a la misión centroamericana en Filipos, escribe a las asambleas de Dios que estaban en Tesalónica. No, escribe a una iglesia, simplemente. No vemos denominaciones. Queridos hermanos, las denominaciones fueron hechas por los hombres. La iglesia fue instituida por Dios. Entonces quiero decir algo y no tiene ningún ánimo de ofender a nadie, pero las denominaciones no son bíblicas. Entonces, si no es algo bíblico, ¿por qué estaría Jesús orando para que las iglesias se organizaran en denominaciones? ¿Qué es lo que vemos en la Biblia nosotros? Vemos iglesias locales que tienen como cabeza al Señor Jesucristo, que tienen líderes llamados ancianos, pastores u obispos, y que tienen diáconos, y una congregación que está ejerciendo sus dones espirituales. Pero ¿cuál es el problema de las organizaciones? Bueno, que cuando se organizan se tiene que formar una directiva y ahora hay que nombrar un presidente y ese es el presidente de toda la organización. Y si no es un hombre piadoso, este presidente llegará a creer que él es el dueño de las iglesias y que puede hacer lo que él quiere, o la directiva pueden hacer lo que ellos quieran con las iglesias y con los pastores, y empiezan a apropiarse de funciones que no son bíblicas. Entonces hay que nombrar a alguien al que se le llama presidente, ejecutivo, obispo, y estas personas generalmente piensan que tienen poder sobre las iglesias locales y no es bíblico. Eso viola el plan bíblico de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde ve usted que Pablo organizó a las iglesias en una denominación y ahora les nombró un presidente y una junta directiva? ¿Sabe dónde está eso en la Biblia? Después de los mapas. Y luego algunos piensan que es unidad legalista. Bueno, vamos a unirnos y vamos a tomar en cuenta que ahora somos un grupo de iglesias y todos nos vamos a vestir igual. Todos se peinan igual, usan manga larga, usan pantalón de la misma tela, las mujeres se visten igual. Parece una escuela donde todos los niños están uniformados. Y ahora todos los hombres de esta iglesia y de estas iglesias van a usar zapatos negros, no pueden usar tenis, no se pueden poner blue jeans, no se pueden... Eso es unidad legalista y Jesús no estaba orando por eso, queridos hermanos. El ecumenismo no es bíblico. Las iglesias locales y sus pastores deben tener cuidado con estas cosas. Esa invitación a formar una sola iglesia es un intento satánico. Escuchen bien, porque viene el tiempo durante la tribulación donde sí habrá una sola iglesia, pero su líder no será Cristo, será el anticristo. Mientras tanto, las iglesias deben ser iglesias locales, autónomas, tomando decisiones propias, guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, por su palabra y por sus líderes espirituales. No es bíblico el ecumenismo. No es bíblico la unidad organizacional. No es bíblico unidad legalista. Entonces, ¿cuáles serían los resultados prácticos deseados en la petición de nuestro Señor? En los versículos 21 al 23 vemos varias veces esta frase: para que el mundo crea que tú me enviaste. El resultado práctico es la evangelización. El resultado práctico y el propósito también de la petición de nuestro Señor es que vayamos y evangelicemos para que la gente crea en Cristo Jesús. En Filipenses 1:27 dice la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Pablo lo dice claramente, que los creyentes debemos estar combatiendo unánimes, pero no por la unidad organizacional, sino por la fe del evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Ahora veamos el segundo punto de la oración de Jesucristo por unidad. La segunda petición de Jesucristo es por la glorificación de su futura iglesia en el cielo. Esa es la segunda petición de Jesucristo, por la glorificación de su futura iglesia en el cielo. Dice la Biblia en Juan 17, versículos 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo son descritos los creyentes aquí? Como un regalo del Padre al Hijo. Jesús dice, Padre, aquellos que me has dado. Esto nos enseña que cada creyente es un regalo de Dios Padre al Hijo. Aquellos que me has dado, la palabra dar significa regalar, es algo que se da, algo que se entrega. Usted y yo hemos sido dados por el Padre a Jesucristo. ¿En qué momento? En el momento en que nosotros creímos en Él. Esta expresión es vista 5 veces solo en la oración de Jesús en Juan 17. Miren ustedes aquí, en Juan 17:6, a los hombres que del mundo me diste, me los diste, dice más adelante. En Juan 17:9, Jesús ora por los que me diste. En Juan 17:11, Jesús dice, a los que me has dado. Usted puede tomar nota de estos versículos, Juan 17:6, 9, 11, y luego ver en su Biblia esto y subrayar, si usted quiere, la palabra dar en sus diferentes modalidades, diste, dado. En Juan 17:12, Jesús dice, a los que me diste. En Juan 17:24, aquellos que me has dado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús habla de los creyentes como un regalo del Padre para él. Si usted ha confiado en Cristo, usted es un regalo que Dios le ha dado al Hijo. Somos un regalo del Padre al Hijo. ¿Y qué está pidiendo Jesús en este versículo 24? Que donde Él esté, nosotros estemos con Él. ¿Cuándo será esto, hermanos? Será en la glorificación. En la glorificación. Y el lugar de la glorificación para la iglesia está con Cristo donde Él esté. Ahora, ¿dónde está Cristo hoy? Está en el cielo. Él está en el cielo. Pero nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en el cielo en cuanto a nuestra posición. Pero viene el día en que nosotros también con nuestros cuerpos glorificados vamos a estar con el Señor. Él nos llevará a su gloria. ¿Cuál es el propósito práctico de ello? Que los creyentes veamos su gloria. Jesús dijo, para que vean mi gloria. Hermanos, ¿saben qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar viendo la gloria de Jesucristo. Vamos a estar muy ocupados en Él, pero no preocupados. Vamos a estar ocupados, pero no preocupados. ¿Vamos a estar con aflicciones en el cielo? No. Viendo la gloria del Señor no habrá preocupaciones. Y en esta vida terrenal, hermanos, mientras estamos en esta tierra, la clave para no estar ansiosos es también estar mirando al Señor Jesucristo
¿Y cómo lo hacemos? Viviendo por fe en las promesas del Señor en su palabra. ¿Cuál hermosa doctrina de la palabra de Dios está siendo destacada por esto? La doctrina de la seguridad eterna, porque Dios siempre responde las peticiones de su Hijo. Si un creyente pudiera perder la salvación, la petición de Cristo quedaría sin respuesta. Y esto es imposible. Dios responde a todas las peticiones de su Hijo. De manera que este pasaje es otro pasaje que enseña la doctrina de la seguridad eterna de todos los creyentes en Cristo Jesús. Veamos entonces ahora la respuesta a la petición de unidad de Cristo. Doctrinalmente, el medio sobrenatural por el cual los creyentes llegan a ser miembros de la Iglesia de Cristo es por la obra bautizadora del Espíritu Santo. Doctrinalmente, el medio sobrenatural por el cual los creyentes llegan a ser miembros de la Iglesia de Cristo es por la obra bautizadora del Espíritu Santo. Entonces, uno puede hacerse una pregunta. ¿Cómo es que una persona llega a ser miembro de una iglesia local? Bueno, vamos a ver. La Escritura dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos. El verbo ser está aquí en el tiempo pasado. Fuimos todos los creyentes, fuimos todos bautizados. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Este no es el bautismo en agua. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre antes del bautismo en agua. No debemos confundir porque hay personas que cada vez que ven en la Biblia la palabra bautismo, piensan en agua. Queridos hermanos, exprimamos la palabra bautismo. Saquemos toda gota de agua en la palabra bautismo, porque la palabra bautismo, la mayoría de las veces que la vemos en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, no tiene agua. No. Entonces, ¿qué clase de bautismo es el que estamos viendo en 1 Corintios 12:13? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Fuimos todos bautizados en agua? No, en un cuerpo. Miren, en un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. No importa si es judío o si no es judío, si es griego o si es de otra nacionalidad. No importa su condición social, puede ser esclavo o puede ser libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa eso de beber de un mismo espíritu? Que todos tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿ha sucedido esto a todos los creyentes? Sí, todos los creyentes hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Todos los creyentes hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. En otras palabras, toda persona que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador ha sido bautizada por el Espíritu Santo. ¿Cuándo debe suceder esto para que sea una realidad en todos los creyentes? En el momento de la salvación. Algunas personas dicen, bueno, usted primero debe ser salvo y después debe quedarse pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el mismo momento en que usted creyó en el Señor Jesucristo. Y luego tenemos una pregunta muy interesante. Oh, perdón, aquí está este diagrama. Vemos a un pecador perdido que pone su fe en Cristo Jesús, que cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo con este pecador? Lo coloca en el cuerpo de Cristo. Ahora ha sido bautizado. La palabra bautizar quiere decir sumergir, pero también quiere decir identificar y
colocar dentro de. Entonces, ¿de qué nos está hablando 1 Corintios 12:13? Que cada persona que pone su fe en Cristo Jesús es colocada en el cuerpo de Cristo y es identificada con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo se llega a ser miembro de la iglesia local? Esta es una pregunta muy interesante. Muchas veces hay hermanos que me hacen esta pregunta. ¿Cómo se llega a ser miembro de la iglesia local? Es por la fe en Jesucristo, hermanos. No hay otra manera de ser miembro de la iglesia local. Al menos no hay otra manera bíblica. Pero resulta que las denominaciones que no fueron idea de Dios y que no fueron institucionalizadas por el Señor, se han inventado requisitos que no son bíblicos para llegar a ser miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12:13? Que por un mismo espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿qué dicen las organizaciones hoy en día? Usted necesita, para ser miembro de la iglesia, necesita ser bautizado en agua. Ahora, ¿deben los creyentes ser bautizados en agua? Sí, todo creyente debe ser bautizado en agua. Pero, ¿eso se hace para ser miembro de la iglesia? No, no hay un versículo en la Biblia que diga eso. Entonces, ¿por qué nos bautizamos los creyentes? Primero, porque es un mandato del Señor. Es una de las dos ordenanzas del Señor. La otra ordenanza es la cena del Señor. Y lo hacemos como testimonio público de que hemos creído en Cristo, pero no para ser miembro de la iglesia local. En muchas organizaciones y en muchas iglesias ponen como requisito para ser miembro de la iglesia ser bautizado en agua. Ahora, si no se bautizan en agua, a estos creyentes no se les deja servir en la iglesia. Nunca les dicen a los nuevos creyentes que pueden servir hasta que se bautizan. Le dicen, mire, si usted quiere participar en algún ministerio de la iglesia, primero se tiene que bautizar. Pero la pregunta es esta, hermanos. ¿También les dicen que no pueden ofrendar o si les reciben el dinero? El dinero se lo reciben hasta los incrédulos. Y apenas una persona comienza a llegar a la iglesia, ya le están dando un sobrecito para el diezmo. Y le empiezan a decir que tiene que ofrendar. Pero no son bautizados, no deberían recibirles el dinero también. Algunos dicen, mire, aceptamos su dinero sin importar si es creyente o incrédulo, bautizado o no bautizado. El dinero sí lo recibimos, pero lo demás no lo puede hacer. ¿Acaso se venden los privilegios de la iglesia? ¿Acaso están en venta los privilegios? ¿Hay que pagar para servir en la iglesia? No. No hay un solo versículo que enseñe que para ser miembro de la iglesia local, una persona se tiene que bautizar. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está en los reglamentos humanos. Eso está en los reglamentos de los hombres. No es bíblico que para ser miembro de la iglesia, una persona se debe bautizar. Todo creyente debe ser bautizado en obediencia al mandato del Señor Jesucristo y como testimonio público de su fe, pero no para ser miembro de la iglesia. ¿Cómo se llega a ser miembro de la iglesia? Desde el momento que la persona pone su fe en Cristo. Y desde ese momento que ese creyente, que esa persona es salva, desde ese momento ese creyente debería participar de la cena del Señor. Ese creyente puede ser bautizado, puede evangelizar, puede orar, puede ofrendar, puede hacer muchas cosas. No necesita ser bautizado para hacer todo eso. Históricamente la iglesia nació el día de Pentecostés. Históricamente la iglesia nació el día de Pentecostés.
La obra de Jesucristo de bautizar con el Espíritu Santo fue predicha por nuestro Señor, sí, en Mateo 16, 18 y en Juan 14, 16. La iglesia, recordemos, hermanos, que fue un misterio en el Antiguo Testamento. Pero el bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo de colocarnos en el cuerpo de Cristo, fue predicha por el Señor en Mateo 16, 18 y en Juan 14, 6. En Mateo 16 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, Jesús mencionó por primera vez la palabra iglesia en Mateo 16, 18. Ahora, ¿qué información clave nos ha sido dada en Hechos 1, 4 al 5? Dice la Escritura en Hechos 1, vamos a ver aquí los versículos 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vemos la predicción del bautismo del Espíritu Santo, pero tenemos una información específica. Esto sería dentro de no muchos días. En el contexto de Hechos capítulo 1, Cristo ya había muerto y había resucitado y estaba por ascender al cielo. Y él dice que dentro de no muchos días el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Entonces podemos concluir que históricamente la iglesia comenzaría dentro de unos pocos días en Hechos 1. Entonces, ¿qué información clave nos ha sido dada en Hechos 1, 4 al 5? Que sería dentro de no muchos días que el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes. ¿Qué sucedió luego en Hechos capítulo 2? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, es en Hechos capítulo 2 donde la iglesia nace. ¿Cómo nació? Con la venida del Espíritu Santo a morar permanentemente en todos los creyentes. ¿Cuál es la interpretación del Nuevo Testamento de los sucesos de Hechos 2? La iglesia nació el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa del Señor en Juan 14, 16. En Juan 14, 16. Esto, hermanos, es muy importante de recordar. La iglesia nació el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa del Señor en Juan 14, 16. Recordemos, hermanos, la iglesia no nació con Adán. La iglesia no nació con Abraham. La iglesia no nació con Moisés ni con David. Es más, ni siquiera la iglesia nació cuando Jesús nació en Belén, ni nació cuando Jesús murió en la cruz. La iglesia nació después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. En el día de Pentecostés, en la fiesta judía, el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes y ahí nació la iglesia. Ahora, déjenme darles 6 razones del por qué la iglesia tuvo que nacer el día de Pentecostés. Porque Jesús prometió edificar su iglesia en el futuro. Porque no podía haber existido la iglesia hasta que Cristo muriera, pagando así el precio de la redención de la iglesia.
porque el señorío de Cristo sobre la iglesia requería que él resucitara y ascendiera al cielo. Aquí hay tres razones. Quiero repetir estas tres para luego leer las otras tres. Porque Jesús prometió edificar su iglesia en el futuro, según Mateo 16:18. Porque no podía haber existido la iglesia hasta que Cristo muriera, pagando así el precio de la redención de la iglesia, según Hechos 20:28. Porque el señorío de Cristo sobre la iglesia requería que él resucitara y ascendiera al cielo, de acuerdo a Efesios 1:20-23. Para nuestros estudiantes del Instituto Bíblico, ustedes, queridos hermanos, tienen esta información en las últimas páginas de su material. Para quienes no están estudiando con nosotros, pues queremos darles esta información. Queremos que ustedes también compartan esta información. Cuarta razón del por qué la iglesia tuvo que nacer el día de Pentecostés, porque el modo divino de poner a los creyentes en el cuerpo de Cristo comenzó mediante el bautismo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13. Porque la palabra iglesia es usada para referirse a creyentes en Cristo después del día de Pentecostés. Hasta antes de la muerte de Cristo, solamente Jesús lo mencionó en Mateo 16, pero como algo futuro. Pero ya en el libro de Hechos comenzamos a ver una vez y otra vez y otra vez que la palabra iglesia se vuelve común, se empieza a usar. Hechos 2:47, Hechos 5:8, Hechos 8:1-3, Hechos 11:22, Hechos 12:1, y bueno, ustedes ya saben que en las cartas del apóstol Pablo en Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Efesios, Colosenses, ahí vemos una y otra vez la palabra iglesia. ¿Vemos la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? No, porque fue un misterio en ese tiempo. Y la sexta razón por lo que la iglesia tuvo que nacer el día de Pentecostés es porque la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento que no pudo haber existido antes del Nuevo Testamento y antes de los apóstoles. De acuerdo a Efesios 2:19-20 y Efesios 3, versículos 5-8. La iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento vieron a Cristo naciendo en Belén, vieron a Cristo muriendo, vieron a Cristo reinando, vieron el reino milenial de Cristo, pero no vieron la iglesia, porque la iglesia fue un misterio para los profetas. Entonces, si usted quiere saber algo sobre la iglesia, no va a ir al Antiguo Testamento. ¿Esto significa que el Antiguo Testamento no tiene ningún valor para nosotros? No, de ninguna manera, hermanos. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, tan importante como el Nuevo Testamento. Por favor, no vaya a malinterpretar esto que estoy diciendo de que la iglesia fue un misterio para los profetas en el Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, entonces no leamos el Antiguo Testamento. No hay nada que aprender. No, hermanos, hay mucho que aprender en el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Toda la escritura. Simplemente lo que estamos diciendo es que la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento, pero es valioso estudiar ambos testamentos. ¿Cuál palabra se emplea entonces como una realidad existente en Hechos y en las epístolas? La palabra iglesia. La vemos una y otra vez. En Hechos 2:47 vemos la palabra iglesia. En Hechos 5:11, la iglesia. En Romanos 16:16, las iglesias. En Apocalipsis 22:16, iglesias. Mire usted, muchas más veces aparece la palabra iglesia. Estos solamente son algunos ejemplos. ¿Cuáles verdades también dan testimonio de esta realidad? Los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo. Los dones espirituales y el bautismo
del Espíritu Santo. Estas verdades dan testimonio de que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Antes del nacimiento de la iglesia no se ven dones espirituales. No se ve el bautismo del Espíritu Santo hasta que nace la iglesia. Entonces, ¿qué importancia tiene esto considerando la teología del pacto? La iglesia nació el día de Pentecostés. Por tanto, no podemos aplicar la ley mosaica a la iglesia. Considerando el caos del reino. El reino fue prometido a Israel, no a la iglesia. Una vez más, ¿qué importancia tiene esto considerando la teología del pacto? La iglesia nació el día de Pentecostés. Por tanto, no podemos aplicar la ley mosaica a la iglesia. Los de la teología del pacto, también conocidos como teología del reemplazo, dicen que Jesucristo ya desechó definitivamente a Israel y que todas las promesas que Dios le dio a Israel ahora se las ha trasladado a la iglesia. Esto no es verdad. Dios tiene un plan para la nación de Israel y tiene un plan para la iglesia. Y acerca del reino, muchos dicen el reino ya está aquí, prediquemos el reino. Hermanos, el reino fue prometido a Israel, no a la iglesia. ¿Estamos predicando? ¿Debemos predicar el evangelio del reino? No, debemos predicar el evangelio de la gracia de Dios. En cuanto a los abucheos de los hiperdispensacionalistas, vemos que la cena del Señor, el bautismo en agua y la gran comisión pertenecen a la iglesia. Esto es porque los hiperdispensacionalistas van más allá, como lo dice la palabra hiper, más allá de las dispensaciones. Los hiperdispensacionalistas creen que la cena del Señor y el bautismo en agua y la gran comisión no son para la iglesia. Pero hermanos, nosotros vemos en la Biblia que estas cosas son para la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros sepamos estas cosas. Los hiperdispensacionalistas solamente toman como escrituras inspiradas por Dios las cartas del apóstol Pablo y desechan Hebreos, las cartas de Pedro, de Juan, de Judas. Ellos dicen solo lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios, pero no es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, necesitamos conocer estas verdades para no ser sorprendidos. Necesitamos conocer estas verdades para no ser sorprendidos por un mar de enseñanza falsa que existe hoy en día. Tenemos que entender estas cosas. Tenemos que conocer la palabra de Dios para no caer en falsas enseñanzas. Que el Señor nos ayude entonces a cada uno de nosotros a estudiar su palabra en una manera seria. Vamos a regresar en breve. No nos cambie.